Buenas tardes. Hoy día, bueno, soy Daniel Faúndez, neurólogo, parte del equipo acá del Van Buren, y hoy día vamos a presentar a propósito de algunos casos que ha dado un poquito de controversia, por así decirlo, ya un espectro de patología como en un contexto bien particular, ya, que son las HCA o hemorragia subaracnoidea, que tienen patrón aneurismático, pero que tienen una primera angiografía negativa. ¿Qué hacer en estos pacientes? ¿Ya? Bueno, primero recordar un poco anatomía, ¿no es cierto? Que el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Entre la aracnoides y la pía madre, donde principalmente circula líquido cefalorraquídeo, pero además, ¿no es cierto? Se encuentran en estructuras vasculares, se encuentran en estructuras nerviosas importantes, ¿no es cierto? Y tener claro que también el espacio subaracnoideo, a nivel como más bien basal, por así decirlo, acá vamos a encontrar que son las cisternas, que son espacios más amplios del espacio subaracnoideo, que se pueden dividir de distintas maneras, ya que están las supracelares, o sea, las prequiasmáticas y las peritroncales, que son las que nos van a importar ahora desde el punto de vista de las hemorragias subaracnoideas, ya como la cuadrigeminal por atrás, ya adelante está la prepontina, la vulvar, ya la isquiática y entre otras, pero estas que están como de colores acá, importantes ahora a considerar como espacio para ubicación de lo que es la hemorragia subaracnoidea que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Ya, bueno, como concepto general, la hemorragia subaracnoidea es una emergencia neurológica o neurológica slash neuroquirúrgica, ¿ya? Que se caracteriza por la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Representa en general del 3 al 6% de los ACV, ¿ya? Afecta a 6 a 7 personas por 100.000 habitantes y en general es más común en personas ya sobre los 40 años y aumenta con la edad, ¿ya? Un poco más prevalente en mujeres que en hombres, pero relativamente similar, ¿ya? Teniendo claro que vamos a separar y sacar de inmediatamente lo que es la hemorragia subaracnoidea traumática, ya como etiología, que es aparte, ¿ya? La que es atraumática la podemos dividir en la neurismática, que es la principal, ya como causa de neurisma, que ahí vamos a hablar un poquito de eso igual, que es el 85% de las causas. Están las no neurismáticas, perimesencefálicas o peritroncales también, porque no solo el mesencéfalo, como para tenerlo como concepto, que abarcan el 10%, que ahí vamos a hablar un poco de sus características y de otras etiologías, que es un 5% en general, ¿ya? Acá, de ahí voy a dar las definiciones específicas de cada una de estas, pero como para que tener la noción, ¿ya? La peritroncal, a ver, acá, que se observa que es muy alrededor, aquí, de hecho esta es como acá, prepontina, ¿ya? Que es muy alrededor del tronco, está claramente un patrón aneurismático que sí o sí igual, de todas maneras abarca el segmento peritroncal, pero además se extiende hacia las fisuras interhemisféricas, de manera gruesa hacia a la fisura de Silvio y de la convexidad o superficial que abarca, ¿no es cierto?, las fisuras convexales arriba, ¿ya? Sin afectar de manera las cisternas basales. Se puede dividir de esta manera, en estos tres patrones en distintas etiologías, ¿ya? En la difusa o patrón aneurismático, pues principalmente es traumática y aneurismas saculares. Esas son las principales causas. Obviamente igual existen otras, ya otras malformaciones vasculares y entre otras etiologías de menor prevalencia, pero esas son las principales. En la perimesencefálica igual puede ser traumática, ¿ya? Y las que no son traumáticas en general, y ahí voy a hablar un poquito más de eso, se atribuyen a que son lesiones venosas, ¿ya? Rupturas venosas o arterias perforantes pequeñas, ¿ya? Y de la convexidad, que ahí, bueno, tiene muchas etiologías, ¿ya? Primero que nada, tener claro que la hemorragia de la convexidad, ¿no es cierto?, cuando abarca uno o tres surcos, incluso un poco más, en la convexidad de la corteza, ¿no es cierto?, sin afectar la fisura interhemisférica, sin afectar las cisternas silvianas, ni las de las bases del encéfalo, ¿ya? Las etiologías de la convexidad es muy variado, ¿ya? Y aquí es donde el neurólogo tiene un rol súper importante, a diferencia de la neurismática, ¿ya? Como etiología, pensando en ello, ya que pueden ser causas inflamatorias vasculares, ya por ejemplo la angiopatía amiloidea cerebral, dependiendo del perfil del paciente, vasculitis del sistema nervioso central, eh, eh, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ¿ya? Etcétera. Otras malformaciones vasculares, tumores, trombosis venosa, coagulopatías, es bien variado, ¿ya? Con respecto a la neurismática, bueno, los aneurismas clásicamente se pueden dividir de distintas maneras, depende del tamaño, ubicación o forma. Están los saculares, los fusiformes y los disecantes. Clásicamente los que van a generar hemorragia subaracnoidea son los saculares,
Y acá tenemos las ubicaciones clásicas de los aneurismas saculares. Tener claro que los aneurismas saculares, ¿no es cierto?, son dilataciones de la pared que tienen algunos componentes de la pared, principalmente son debilidades de la pared media del vaso, ¿ya? Y se ubican principalmente en áreas de bifurcación porque son fenómenos adquiridos principalmente por estrés hemodinámico. Y en general, ¿a dónde está el puntero? Acá. Estas zonas, como evidentemente por zonas de, digamos, de cambio de ángulo de manera abrupta o de bifurcación, ¿no es cierto?, genera un estrés hemodinámico contra la pared y va generando estas dilataciones. Siempre tener claro que los aneurismas son fenómenos adquiridos, ¿ya? Por eso es mayor en pacientes sobre los 40 años y los aneurismas por esta etiología son ubicados en estas zonas, ¿ya? Bifurcación y principalmente cerca del polígono, ¿ya? Ya, con respecto a la como importancia del HCA neurismática particularmente, que tiene que, bueno, su mortalidad es muy mortal, pero su mortalidad ha disminuido por los nuevos tratamientos en los últimos años, pero como se ve en la última parte, el tema es su morbilidad, ya que solamente un tercio de los pacientes logra volver a ser funcional, un tercio fallece y el otro tercio es totalmente dependiente. Entonces igual es una patología súper grave. Ya, específicamente ahora hablando de lo que es la HCA peritroncal o perimesencefálica, o como se ha nombrado de diferentes maneras, ya como dijimos, es sangre en las cisternas, ¿no es cierto?, basales, ya, y en general tiene angiografía negativa, ya, eso es súper importante. En general tienen un comportamiento bastante benigno, ya, y existen diferentes patrones, pero en general eso dependiendo de la cisterna que esté comprometida, ya. La hipótesis, ¿no es cierto? Como yo lo había dicho al comienzo, se habla de que puede ser una rotura de alguna vena prepontina, alguna arteria perforante, alguna MAP superficial de bajo flujo específicamente porque no va a ser visible, ¿no es cierto?, en la angiografía, ¿ya? O disección de algunos vasos como la arteria basilar, ¿ya? Importante también tener claro que no toda hemorragia perimesencefálica va a ser por esta etiología y hay un 10% de los aneurismas de fosa posterior que pueden presentarse como una hemorragia perimesencefálica, por lo cual de todas maneras por lo menos tiene que tener una angiografía, ¿ya? En general igual parecido al perfil de la neurismática en el sentido que cualquier edad, pero en los mayores de 60 años. En general, la serie se ha visto que es mayor la presentación en pacientes que están haciendo ejercicio intenso. Puede presentarse como compromiso de conciencia súbito por la hidrocefalia, ¿no es cierto?, por bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. En general tienen examen físico normal. Nunca, no, en general no presentan convulsiones, ¿no es cierto?, a menos que tengan hidrocefalia como tal ni resangrado. Y pueden presentar vasospasmo, pero en menor frecuencia. Acá en realidad una muestra y una diferenciación para que se vea como claramente la diferencia, ¿no es cierto? Que arriba es un patrón perimesencefálico y abajo un patrón aneurismático, ¿ya? Como, bueno, el puntero está más o menos nomás, pero en esencia se ve bastante la diferencia, ¿no es cierto? Como bien centrado en lo que es alrededor del bulbo, puente, etcétera. Y acá se extiende de manera difusa a través de las cisuras interhemisféricas hacia la cisura de Zika. Bueno, como sabemos, la HCA en general, el gol estándar en la angiografía, que la literatura habla hasta de una sensibilidad al 99%, ya por ahí vamos a hablar que eso igual tiene sus acepciones, pero de menos invasivo, ¿no es cierto? Y con menos complicaciones, igual está el angiotac, que igual con el tiempo ha ido aumentando su sensibilidad, ¿no es cierto? Con mejores técnicas, cortes más finos, mejores proyecciones, ¿ya? Pero igual tener claro que el angiotac va a tener problemas en detectar aneurismas de menores de 4 milímetros o cuando son muy distales. Ahora, ahora abocado a lo que ya estábamos, al tema principal, eso fue como más bien la introducción de todas las otras etiologías y tener una visión más general de la hemorragia subaracnoidea, va a haber un 15 o un 20% dependiendo de la serie, que vamos a tener este patrón, que como vimos comparativamente es un patrón claramente aneurismático, ¿no es cierto?, con grueso compromiso perimesencefálico, pero además se extiende hacia toda la cisura interhemisférica, hacia la cisura de Silvia de manera bien gruesa, y se extiende más allá del 30% de la cisura de Silvio, ya que es como la definición que en general varía dependiendo de la literatura, pero es lo que se acepta, porque una perimesis encefálica puede tener algún compromiso de la cisura de Silvio, pero en general es el comienzo, ¿ya? No como esta. Bueno, en estos casos, siempre pensar en que puede ser incluso necesaria una segunda, una tercera angiografía, que es lo que vamos a conversar ahora,
¿ya? Y en general en estos casos, dependiendo, la literatura habla de que se puede encontrar una nueva lesión, ya sea otra lesión vascular o un aneurisma oculto en un 2 o un 17%, pero en general la literatura, sobre todo la más clásica, no hace diferenciación en los que tienen patrón aneurismático y los que no, ¿ya? Y en general los estudios ahora, como las series de casos que han tratado de hacer más diferenciación, lo esquematizan específicamente en las que tienen patrón perimesencefálico, la difusa no perimesencefálica, la sulcal y la radiológicamente negativa, es decir, la que es descubierta por clínica más una PL, ¿ya? Y la DCA inicial, es decir, la angiografía inicial, ¿por qué razones puede ser negativa? ¿Ya? Primero, se puede dividir en causas fisiológicas, es decir, oscurecimiento del vaso por las principales causas son, y ahí lo vamos a ver en algunos ejemplos, son el vasoespasmo, ¿ya? La trombosis del mismo aneurisma o un hematoma conjunto, ¿ya? O dependientes del operador, por ejemplo, falta de proyecciones, que no se hagan todos los vasos correspondientes, por ejemplo, en algunos casos la carótida externa, ¿ya? Movimientos del paciente, o error perceptivo del mismo interpretador, ¿ya? Acá encontré una buena serie de casos, que es bastante completa, con hartos casos, que específicamente hablaba de esto. Es un análisis retrospectivo de hartos pacientes, más de 1000, en los cuales el 20%, 242, tuvieron la primera angio negativa, y se hizo un análisis bien exhaustivo, retrospectivo, de por qué se equivocaron, ya específicamente si fue porque se le hizo una segunda, una tercera angiografía a estos pacientes, y ahí se clasificaron si fueron errores perceptivos, si fueron errores de técnica, fueron errores porque fisiológicos, en el sentido de que el hematoma está, o sea, el trombo está, el aneurisma está mal trombosado, etcétera. ¿Y qué se dio en estos casos? Ya, bueno, entonces, como dije, el 20% fueron angiográficamente negativos de esta serie grande, ¿ya? Y el patrón de estos pacientes fue no perimesencefálico en el 40%, perimesencefálico en el 36%, y 18% fueron subcales, ¿ya? Se hizo una angiografía repetida, es decir, una segunda y o tercera, incluyendo ambos, en un 55% de los casos, ¿ya? Y esto reveló una fuente de hemorragia en un 10% de ellos, ¿ya? Que fueron 8 aneurismas y 2 fístulas cérvico-medulares, ¿ya? De los 100 pacientes del grupo de no perimesencefálico, es decir, con patrón difuso, 80% se sometieron a una nueva angiografía y se identificó una fuente vascular en el 9 de los 80, en el 11%. Y de los 87 pacientes del grupo perimesencefálico, 46 se hizo una nueva DCA y se identificó solo una fístula cervicomedular, ya que fue un caso aparte. ¿Ya? La repetición de la angiografía se realizó con poca frecuencia en los pacientes con hemorragia sulcal y no se identificó ninguna causa. Ya eso igual es importante. Y 6 de los pacientes, en total 6 de los pacientes se identificó una fuente vascular en la segunda, estaba hablando de los perimesencefálicos, perdón, de los sulcales, de los patrones aneurismáticos, perdón. De los patrones aneurismáticos, 6 se encontró en la segunda angiografía y 4 en la tercera, ¿ya? Y eso le da un rendimiento, obviamente en esto una serie relativamente pequeña, de la segunda angiografía de un 7,7 y un 12% en la tercera. ¿Ya? Y aquí está la serie de casos de los que se descubrieron. Los 10 primeros son los descubiertos en la segunda y o tercera angiografía. Los últimos 3 fueron descubiertos intraoperatoriamente. Y como para ir analizando cuáles fueron las causas que generaron en el análisis retrospectivo, principalmente, y ahí voy a hablar un diapositiva de esto, que es los aneurismas tipo blister o tipo ampolla, ya que ahí voy a describir un poquito qué son, ya que son difíciles de ubicar característicamente. Un aneurisma disecante, que igual voy a hablar un poquito de eso, una fístula cervicomedular, ya que igual son causas súper raras, pero que igual pueden estar presentes, a aneurismas seculares que no se detectaron porque estaban trombosados, otros aneurismas tipo ampolla, tipo blister, y en general la mayoría fueron aneurismas tipo blister, aneurismas saculares que no se detectaron en las primeras angiografías por fenómenos fisiológicos o por errores perceptivos, uno que otro aneurisma disecante y una fístula cervicomedular. Ah, y por ahí también había un aneurisma micótico, pero igual es algo súper raro como presentación. Bueno, en realidad aquí no voy a desglosarlo demasiado, pero en realidad es más o menos lo mismo, que aquí hacen el análisis que los errores perceptivos fueron por falta de una angiografía rotacional 3D, ya en algunos casos,
planos insuficientes, porque, por ejemplo, no pacificaron en la fístula de la unión cervicomedular, no pacificaron la carótida externa, ¿ya? ¿Qué más? El resto pues, fueron errores interpretativos, principalmente en los errores tipo blister, que en general o la proyección no se visualizaba bien o iban asociados a vasospasmo, y el vasospasmo, el mismo blister se incluía dentro de lo que era el fenómeno vasospasmo, ¿ya? Bueno, en general el rendimiento de repetir el angio es bastante bueno y cuando ya hay esta sospecha siempre se debe repetir, y ahí vamos a hablar cuándo, ¿ya? Más de la mitad bueno, estas son las conclusiones de este estudio, así bien resumido, más de la mitad, el 53% de las lesiones angiográficamente ocultas no se detectaron debido a errores dependientes del operador, y el resto, el 46%, fueron indetectables mediante la angiografía, y eso igual habla de los límites de la técnica, igual como diagnóstico, que en general es un excelente examen, pero tener claro que tiene sus limitaciones y que esa sensibilidad al 99,9% igual tiene sus fallas, ¿ya? Acá más que nada quería mostrarles lo que es un aneurisma tipo blister. ¿Ya? De hecho, ahí voy a mostrar uno radiológico que es como bien repetido, que es este tipo de imagen, ya que en general es en la pared anterior o posterior del vaso, ya no tiene la imagen sacular característica de la imagen del clásico aneurisma, ¿ya? Clásicamente se han descrito en la ASI supraclinoidea como más frecuentemente, pero pueden producirse en otros vasos y cada vez hay más series de ellos. Y como dije, no están en la zona de bifurcación, sino en la pared anterior o posterior de un vaso que, dependiendo de la proyección, y son pequeños además. Entonces, de repente son difíciles de ver. Y en la serie se ha visto que abarcan del 2,5, del 0,5 al 2% de la aneurisma, pero en las series de aneurismas o de HCA angiográficamente ocultos se descubren hasta en un 25% en algunas series. Entonces, igual es una causa importante a tener en consideración. Y lo otro, que no son nada benignos, ya, o sea, no coloqué datos de esto, pero tienden a sangrar harto, son paredes súper débiles, sangran harto, entonces no es como que sean chiquititos y benignos, ¿ya? Acá, esto, miren, son tres angiografías del mismo paciente, que en las dos primeras, bueno, no hay más proyecciones, pero no se ve. Y en la tercera, que está en la reconstrucción como más digital, ¿no es cierto? Ahí recién está, miren, sí, una ampollita, ya, súper chico. Y eso fue lo que sangró, y de la basilar. Acá lo mismo, ya, esto es de la carótida interna. Acá aquí hubo un error perceptivo, lo que es aquí la descripción, que en esencia al inicio, en la primera angio, después retrospectivamente lo vieron, pero el angiografista no la describió. En la segunda angio había vasospasmo asociado y lo describió como parte del vasospasmo. Y en la tercera angio ya no había vasospasmo y era mucho más notorio. Comparen la primera con la tercera y ahí ya se ve el blister claramente, que después intraoperatoriamente ahí se ve también. ¿Ya? Ya, eso es importante como causa. Repetir la angiografía cuando eso igual es muy variado. Este es un metaanálisis que encontré que abarcó más de 20 años, 30 años en realidad, de estudios y analizó, digamos, estratificó precoces y tardías la segunda angiografía. Esto es solamente en pacientes que ya tenían una angiografía, ¿ya? Y en general lo que encontró, más que nada para no mostrar demasiados datos, es que las precoces, es decir, dentro de las 2 semanas, no es inferior a la tardía, que es en general hasta las 6 semanas, que incluso hay hasta 3 meses, 4 meses, hay en algunos casos. Pero en general la recomendación en estos casos, que no está tan claro en las guías, es a las 2 semanas ya debería hacerse una segunda angiografía, como es una buena fecha de tope, y en el momento y la indicación de hacer la tercera, eso no está tan claro. Ya no hay una indicación, y eso solamente cuando hay una fuerte sospecha, ya, y otras etiologías no están dentro de la consideración, se puede plantear una tercera, ¿ya? Que el rol de la resonancia en la HCA con angio negativa, ¿ya? Bueno, en las perimes encefálicas en general se plantea que ya teniendo o sea, el patrón perimesencefálico más una angio negativa, no es necesario más estudio en general. Ya con eso uno se puede quedar tranquilo, no requiere más estudio, pero ¿qué pasa cuando tiene patrón aneurismático? Han habido varias series pequeñas, aquí coloqué tres, pero en general, para decirles bien en resumen, ninguna concluyó que la reso aportara información, ¿ya? Pero encontré esta serie que es un poquito más grande, ya que abarcó a hartos pacientes, ya con de 3.000 pacientes, 1.000 tenían, ¿no es cierto? O sea, filtraron 1.000 y de esos 242 tenían angionegativa y de eso analizaron el rendimiento de una resonancia asociada y encontraron dos casos, ¿ya? Eh, es, eh, no, era resonancia nomás.
era resonancia nomás. Encontraron dos casos que en realidad, y de todas maneras, igual era una presentación no clásica neurismática según mi interpretación. Aquí los describieron como posible patrón neurismático, pero en general, bueno, no hay muchas fotos, pero son los dos casos que en esencia era un patrón igual, bien peritroncal, con un hematoma asociado, ¿ya? Y que en la reso posterior se vio un pequeño cavernoma, ¿ya? Pero de todas maneras no es como lo clásico, y además son dos casos y sin un patrón claramente aneurismático, ¿ya? Como dejando eso claro. Y con respecto a lo que es el aneurisma disecante, igual encontré una serie de casos. Específicamente esta fue una serie de casos en los cuales se vieron pacientes que en los que describían como con patrón angiográfico estenótico u oclusivo, con lesiones con patrón astenótico u oclusivo, ¿ya? En los cuales, bueno, como sabemos, la angiografía es un examen intraluminal, ¿ya? Por lo cual aquí vamos a ver fenómenos oclusivos, estenóticos, pero no vamos a ver la pared. Por eso es importante en estos pacientes que quisieron ver cuáles tenían, encontraban una disección intraarterial, que en este caso fueron dos pacientes, ¿ya? En esta serie, que fue una serie chiquitita, igual, entonces no permite sacar tantas conclusiones, pero en esencia, claro, lo que se ve en las imágenes, ¿ya? Son que en general, o sea, que en relación a un fenómeno estenótico del vaso de la carótida interna en este caso, no se logró identificar que ahí sí había un pseudoaneurysma, ¿ya? O se interpretaba como vasoespasmo o como inespecífico, ¿ya? Pero, a ver, ay, no quiero pasar. Ahí sí. En estos son dos casos que haciéndoles resonancia se identificó que tenían un hematoma intramural asociado con una disección, ¿ya? Pero aún así, el rendimiento de eso, como dejando claro en esto, que es súper bajo y en general tiene que ver con una alteración angiográfica asociada, ¿ya? Como lo escribían ahí, esto específicamente lo buscaron en pacientes que tenían lesiones estenóticas y oclusivas inespecíficas que no se logró tipificar, ¿ya? Pero no es como que uno va a buscar la disección intraarterial en todos los pacientes, ¿ya? Y con respecto a lo que es las imágenes de medulares, cervicales, lo mismo, acá se hizo una búsqueda específicamente del rendimiento de esto, de 75 pacientes con angionegativa, y se encontró uno positivo, ¿ya? Que en esencia era un cavernoma de la unión cervicomedular, que es algo rarísimo, ¿ya? Y además, si uno lo busca en la literatura, esos casos presentan un patrón perimesencefálico, ya es muy raro que vaya a presentar algo más o va a presentar clínica medular o otra cosa, ya es como que esto es algo muy excepcional. Igual lo presenté como para que hayan que se puede pasar, pero no es algo que uno tenga que buscar con mucho índice de sospecha. Obviamente, a menos que tenga un paciente con clínica medular asociada o un patrón perimesencefálico, que en ese caso, si no se encuentra la causa, pero en general los perimesencefálicos no es necesario ser tan exhaustivo tampoco. Ya, con respecto a por qué es importante igual identificar los HCA con angionegativa, es principalmente, bueno, igual esto habla de su etiología más bien diversa o más compleja, porque se ubican en lo que es gravedad, es decir, en lo que es gravedad clínica y complicaciones posteriores entre el perímetro encefálico, que tiende a ser más bien benigno, y el aneurismático, que tiende a ser más bien maligno, por así decirlo. Los que son patrón aneurismático con angionegativa tienen un patrón más bien como medio, ¿ya? Que bueno, el vasospasmo se detecta más, el del medio es de la angionegativa, que se detecta más porque se le hace más angio. Entonces, hay un tema de búsqueda. Pero el resto de las complicaciones, principalmente, por ejemplo, la instalación de válvula derivativa o que requiera otro tipo de intervención, es como un punto intermedio, ¿ya? Entre lo perimesencefálico y lo aneurismático, ¿ya? Y aquí, para terminar, más que nada, quería como dejar que este es del UpToDate, pero lo encontré súper adecuado en base a la literatura que yo encontré, que es como es el algoritmo que hay que seguir con estos pacientes. Ya que, bueno, tenemos un paciente, ¿no es cierto?, con un HCA no traumática, con patrón aneurismático. Bueno, obviamente, si hacemos, o sea, si tenemos un HCA, tiene patrón de convexidad, listo, estudio de HCA de convexidad. Si es paciente con patrón difuso, ¿ya? Obviamente hacerle difuso perimesencefálico, pero en este caso el difuso, hacerle una angiografía, sí o sí, todo paciente, ¿ya? Y entonces, si no se encuentra, ¿no es cierto?, la causa, idealmente todos igual deberían hacerse una resonancia, a pesar que tiene las etiologías que pueden presentar no son tan prevalentes y considerando la accesibilidad en este momento del recurso, sí es planteable hacerle por lo menos una resonancia, ¿ya?
Si aún así no se encuentra nada, se puede repetir una segunda angio a las 2 semanas, que eso sí o sí debería hacerse, obviamente si no se encontró nada en la resonancia. Y ya después, teniendo rezo y segunda angio negativa, uno puede plantear estudios más específicos, como en la resonancia de columna cervical principalmente, ¿ya? Una angiografía espinal, ¿ya? Repetir una tercera angiografía con alto índice de sospecha, ¿ya? O una tercera resonancia, o perdón, una segunda resonancia más tardía a las 6 o 8 semanas, ¿ya? Así que eso, ya en esencia, como conclusiones, bueno, el rol de la segunda angiografía está bien establecido, tiene un buen rendimiento en general, porque hay que tener claro que la angiografía es un excelente examen, pero tiene sus falencias tanto del punto de vista técnico como interpretativo, ¿ya? El rol de la tercera angiografía es menos claro, pero en general en pacientes con alto nivel de sospecha igual podría ser planteable. Y las resonancias, la resonancia como tal, las series muestran poca prevalencia de descubrimiento de causa subyacente, pero en centro con disponibilidad podría considerarse después de la primera angio, ¿ya? Y la resonancia cervical, baja prevalencia de descubrimiento de causa y solo en casos seleccionados con alto nivel de sospecha. Eso.